como somos como los pastorcitos de Belén que van a buscar el encuentro con el niño Dios que ha nacido como el Salvador del mundo. Y nos parecemos también a los Reyes Magos de Oriente, quienes siguiendo una estrella y perseverando en la búsqueda, se les concede de parte de Dios llegar al encuentro con ese Dios que ha nacido, manado en nuestra carne y en nuestra historia. Ese es el trabajo espiritual que nosotros estamos llevando a cabo. Es un trabajo de búsqueda de Dios, búsqueda de Dios. Y para buscar a Dios y encontrar a Dios, nos vamos dando cuenta que Él nos va guiando y al mismo tiempo nos va pidiendo que nos despojemos de todo aquello que nos impide caminar, que nos impide seguirlo por donde Él nos va señalando el camino. Eso es toda la parte ascética de la mística. La mística es la experiencia gozosa, fruitiva de Dios y lo que se necesita para poder llegar a ese encuentro amoroso, a esa unión de amor del alma con Dios. Eso es lo que la teología y la espiritualidad han llamado la ascética. La ascética es la parte negativa, la parte del sacrificio, la parte de la renuncia, la noche oscura que tiene que vivir el alma para poder permitir, permitirse que amanezca Dios en su alma, en su ser, esa luz de Dios brille. Entonces se nos pide despojo, despojarnos de todo aquello que nos estorbe o que nos impida eh, el encontrarnos con Dios y el podernos fundir en un abrazo eterno, en una unión de amor con Él. Ese es el punto de llegada de la experiencia mística. El pasado domingo, 31 de mayo, no solamente tuvimos la jornada electoral en Colombia, sino que en la iglesia tuvimos dos celebraciones muy lindas. La primera, por ser 31 de mayo, la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Yo me gozo mucho en leer la experiencia mística como una visitación de Dios al alma y como una visitación del alma a Dios, porque se trata de un encuentro y se encuentran solamente los que se buscan. Y hay algo muy hermoso que no podemos olvidar, dejar de lado, que lo dice San Juan de la Cruz, y es esto, que si un alma busca a Dios, más ha buscado Dios a esa alma. O sea que cuando yo siento ese anhelo, ese deseo de Dios y emprendo una vida en búsqueda de ese Dios verdadero, ese Dios inmenso, ese Dios infinito, entonces es porque Dios me está buscando a mí. Eso tengámoslo por seguro.
la iniciativa de la experiencia de mística es de Dios. Primero nos amó Dios. Entonces dice San Juan Evangelista en sus cartas que el amor de Dios ha sido primero y que nosotros sencillamente lo que hacemos es corresponderle a ese amor de Dios, pagar amor con amor y amar con amar. Entonces, tuvimos el domingo esa visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel, una visitación, digamos, humana, de, de, de dos primas que se visitan, una que va a visitar a la otra y se encuentran. También se da el encuentro porque la prima se llenó de gozo y de alegría cuando recibió la visita y exclamó, ¿de dónde a mí que me visite la madre de mi Señor? Bueno, eso como cierre del mes de mayo, el 31. Y coincidió felizmente en la liturgia del domingo pasado con la solemnidad, que yo la considero solemnidad de solemnidades, de la Santísima Trinidad, el misterio de Dios, uno y trino. Entonces, vamos a comenzar esta primera parte haciendo una lectura mística, una lectura lo más profunda que podamos de esa solemnidad y de esa celebración, de ese misterio de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces llamo la atención, en primer lugar, sobre esta invocación. Los católicos comenzamos todas las celebraciones litúrgicas, sacramentales y devocionales con la señal de la cruz y con la invocación de la Santísima Trinidad. Y aprovecho para decirles que esa invocación y esa señal de la cruz y de la Trinidad deberíamos tenerla como una praxis muy linda y muy significativa para iniciar todas nuestras actividades y jornadas. Entonces yo los invito a que todos los días, cuando ustedes se despierten y se sienten en el borde de su cama, se santigüen, sea lo primero que ustedes hagan, se santigüen e invoquen a la Santísima Trinidad con esa señal de la cruz, que es tocar con la mano derecha la frente, el pecho y los brazos, izquierdo y derecho. Esto tiene una profunda significación y puede tener un contenido altamente místico. Esta praxis la podemos convertir en una experiencia de Dios cotidiana, permanente en nuestra jornada. Entonces, comenzar el día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, consagrándole nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, que la hemos recibido de Él. Nuestra inteligencia es una chispa de la inteligencia divina, es una participación de la inteligencia divina. Y tocando nuestro pecho, nuestro corazón, tomando conciencia de que ese es el nido donde Dios quiere morar, quiere habitar en nuestro ser, en nuestro cuerpo, el lugar de
de la inhabitación de la Trinidad es nuestro corazón, es nuestro pecho. Allí localizamos, como podríamos pensar, como un rinconcito del encuentro del alma con Dios, una donde nos podemos dar cita con Él. Entonces, al tocar el pecho, al tocar el corazón, evocamos o tomamos conciencia de todos nuestros sentimientos y de todas nuestras emociones y conectamos con Dios, toda esa dimensión afectiva de nuestro ser. Y luego tocamos eh, el hombro izquierdo y el hombro derecho para consagrarle a ese Dios uno y trino nuestras acciones. Entonces, fíjense cómo todo el ser se va involucrando, pensamiento, palabras, sentimientos, afectividad y capacidades, capacidad de acción, porque las dos manos simbolizan las obras. De hecho, en la Sagrada Escritura se habla mucho de las obras de nuestras manos, las obras de nuestras manos. Y aunque nosotros todo lo hacemos con la integridad de nuestro ser, todo lo que hacemos lo hacemos pensando, sintiendo y actuando, laborando. De todos modos, esto es una toma de conciencia muy hermosa y muy significativa. Entonces, tomar esa práctica todos los días, si todavía algunos no la tienen, antes incluso del primer bostezo, cuando nos despertamos, sentarnos en el borde de la cama y hacer esos 5 minuticos como de despertar espiritual. Porque yo creo que nosotros, o la mayoría de la gente, se queda en un despertar biológico, en un despertar físico, un levantarse, un cambiar de posición corporal, de acostados a sentados y a levantados. Pero que eso signifique realmente una resurrección. Nosotros debemos entrenarnos para la resurrección final. Y este es un ejercicio que tiene que ver mucho con esto, de, de levantarnos. La, la, la palabra resurrección en la Biblia se conecta con el verbo levantarse o ser levantado. Y miren que nosotros estamos acostados de la noche, en la noche, y cuando nos despertamos porque nos suena el reloj, porque ya el cuerpo mismo nos despierta y ya tomamos la decisión de levantarnos, entonces hacer como ese ejercicio a conciencia, me levanto de mi postración y retomo la existencia, retomo la vida, retomo mis compromisos de hoy con todo y lo voy a hacer con todo el amor. Y en ese persignarse, santiguarse y, e invocar a la Santísima Trinidad, ser conscientes de que le pertenecemos a Dios. Yo no me pertenezco a mí mismo, porque yo no me creé a mí mismo. Dios es mi Padre, Dios es mi creador, mi hacedor. Y, y he sido comprado al precio de la sangre de Cristo. Él pagó por mi vida. Entonces mi vida le pertenece al que me compró, al que me salvó, al que me libertó, el que me arrancó de las garras del enemigo. Entonces, esa resurrección para dar gracias, gracias a Dios. Entonces, miren qué interesante es esto de la invocación de la Santísima Trinidad. Hay gente que tiene la bonita costumbre de cada que pasa por un templo o por una imagen de la Virgen o una imagen del Sagrado Corazón, una imagen sagrada en todo caso de un santo, entonces santiguarse. Pero qué bueno que no lo hiciéramos instintivamente, sino que lo hiciéramos conscientemente, porque es una actualización de la fe cuando yo me santiguo, cuando yo
me persigno y trazo la señal de la cruz sobre mi frente, sobre mi boca, sobre mis labios, sobre mi pecho, mi corazón. Nosotros los religiosos, cuando vamos a empezar la oración de litúrgica en comunidad, tenemos esta invocación, trazando con el dedo pulgar la señal de la cruz en la boca, decimos, Señor, abre mis labios. Y respondemos, y mi boca proclamará tu alabanza. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Y lo mismo podríamos decir cuando estamos muy tentados de hablar mal de alguien, de decir algo que no debemos decir. Señor, cierra mis labios, pon una barrera a mi lengua y así evitaríamos verdaderamente caer en el pecado de la murmuración, de la crítica destructiva, en el pecado de decir lo que no debemos decir. Bueno, entonces, eh, rescatemos este signo y esta invocación cotidiana de la Santísima Trinidad y hagamos de ella una experiencia consciente, una experiencia de fe, no una mera tradición que aprendimos de nuestros abuelos, de nuestros padres o de nuestra cultura, sino que sea algo muy sentido, algo muy consciente y algo muy comprometedor, porque es que si yo me consagro a la Trinidad, al comenzar el día, al levantarme, pues me comprometo a vivir amorosamente cada momento de mi existencia durante la jornada, durante el día. Y me comprometo a hacerlo todo con amor. Los que trabajan tienen que salir a trabajar. Esa actividad que realizan en la oficina, o en la finca o en cualquier empresa, eh, hacerlo con amor. Yo creo que ahí radica uno de los grandes secretos de una vida mística, es hacerlo todo a conciencia y hacerlo todo con amor. Conciencia mental, conciencia espiritual y con amor, poner amor como nos enseña San Juan de la Cruz. Allí donde no hay amor, ponga usted amor y sacará amor. Entonces, ese amor transforma radicalmente la experiencia de vida, mejora notablemente lo que estamos haciendo. Entonces, pasemos a lo que fue la celebración del domingo, el misterio de la Santísima Trinidad. Eh, Comencemos por darle la significación que tiene esta solemnidad. Celebrar a Dios como el misterio, fuente de todos los misterios. Dios es un misterio. Y debemos aclarar mucho que misterio no es algo confuso, enredado o imposible de aproximarnos a ello, algo incomprensible, sino que el misterio es una realidad, el misterio. Y Dios como misterio es una realidad que es insondable, inconmensurable, infinita, inmensa, que nos sobrepasa, que nos sobrecoge, pero que se deja conocer, que se deja tocar, porque el apóstol San Juan dice acerca del Dios hecho hombre, de Jesucristo, dice, lo que vieron nuestros ojos, lo que oyeron nuestros oídos, lo que tocamos con nuestras manos, os lo comunicamos.
es acerca de ese Dios que se nos ha manifestado, que se nos ha revelado en la persona adorable de Jesús de Nazaret. Entonces, la maravilla de la fe cristiana es que está fundamentada en un Dios que es al mismo tiempo misterio inabarcable, inalcanzable, misterio insondable, misterio infinito, misterio inmenso y todo lo que ustedes quieran colocar para hacerse una idea, una pequeña idea de la infinitud de Dios, pero al mismo tiempo, ese Dios cristiano es un Dios que se revela, es un Dios que habla, que nos habla, es un Dios que se comunica, que se da a conocer, que da a conocer su voluntad, es un Dios que ha llegado a dejarse tocar por el hombre. Por eso es tan significativo lo que rezamos en el Ángelus. Y el verbo de Dios, el verbo que es Dios, se hizo carne, se hizo hombre, se humanizó, se metió en nuestra historia, se metió en las coordenadas espaciotemporales de la humanidad. ¿Para qué? Para varias cosas. La primera, para que lo conociéramos más de cerca. Me fascina decir que el Dios cristiano, al revelarse, se ha ido acercando, se ha venido acercando, se ha venido acercando. Desde la distancia de una nube altísima que lo simboliza, desde una columna de fuego que lo manifiesta, desde una montaña como el Sinaí que arde y que está envuelta en la niebla y en la humareda y que infunde temor y temblor. Ese Dios que se le manifestó a Abraham, que se le manifestó a Moisés, que le dio las dos tablas de la ley, ese Dios se ha acercado más y más y más, ha ido acortando las distancias con nosotros y no y personalicemos ese nosotros. Se ha ido acercando a ti, a mí, a todos, a cada uno, porque él quiere abrazarnos, envolvernos, arroparnos con su abrazo divino. Él quiere recogernos en su pecho, como recogió Jesús de Nazaret al discípulo amado en la última cena, que le permitió reclinarse en su pecho amoroso. Ese es Dios. Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y me parece importantísimo que nos repitamos mucho, mucho, mucho esas palabras que pronunció Jesús. Se las dijo a Juan, a Santiago, a los apóstoles, pero nos las dice también a nosotros hoy en esta solemnidad de la Trinidad. Jesús, con inmenso amor, nos dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, Felipe? Muéstranos al Padre y nos basta. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces. Hay un canto que dice, con vosotros está y no le conocéis. Y es que nos falta es conciencia, despertar la conciencia. Nos falta sensibilidad, nos falta el estar atentos a las señales de Dios, a las huellas de Dios, a la voz de Dios que nos habla. Entonces, leamos, leamos este pasaje de la primera lectura
que tuvimos el domingo, para que nos demos cuenta de cómo ese Dios uno y trino es un Dios que quiere relacionarse con el hombre, con nosotros, conmigo y contigo. En aquellos días, Moisés madrugó y subió a la montaña del Sinaí. La montaña del Sinaí es manifestativa del ser divino y de la presencia divina. Dios se deja sentir a Moisés y a su pueblo en la montaña santa. Subió a la montaña del Sinaí como le había mandado el Señor. El Señor lo citó en la montaña del Sinaí. Igual a nosotros, el Señor nos pone citas, citas de amor en un oratorio, en una capilla, en una iglesia parroquial, en nuestro corazón, en la habitación donde dormimos, donde pasamos la noche. Qué lindo es cuando nosotros llegamos a la habitación y antes de meternos bajo las cobijas, encendemos una lucecita, entonamos una canción, invocamos a Dios con una palabra bíblica y le decimos algo y lo invitamos a que Él esté allí en esa intimidad con nosotros, a que duerma con nosotros, porque es que el Dios se quiere desposar con el alma y el alma está encarnada en ese cuerpo de cada uno de nosotros. Y entonces, qué bueno, como decía mi madre, que nosotros nos reíamos, porque ella decía, mi papá se llama Jesús, se llamaba Jesús. Y ella decía con mucha gracia, yo con Jesús me acuesto, yo con Jesús me despierto, yo con Jesús me levanto y con Jesús todo, decía ella, muy simpática, hablando de mi papá, que él lo tenía en cuenta para todo y cuando él se murió, ella lloraba mucho esos primeros días y le decía yo, mamá, ¿por qué estás triste? Y me respondía, hace mucha falta el viejito, hace mucha falta ese bultico ahí, como estaba últimamente. Le decía yo, mamá, pero aquí estamos nosotros, tus hijos. Sí, mi hijo, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, el esposo y la esposa, cuando se vive una experiencia grande de amor, son irreemplazables, son infaltables. Y eso quiere ser Dios con cada alma, desposarse con cada alma y vivir con cada alma absolutamente todos los momentos de la existencia. Entonces nosotros haremos bien en invitar a Dios a nuestro cuarto, a nuestra celda, a nuestra habitación, a nuestro lecho, a dormirnos en su presencia. Nosotros los religiosos decimos una oración cuando nos vamos a acostar. Eh, Decimos, sálvanos Señor despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. La última oración que decimos antes de sumirnos en el sueño. Y qué bueno que pudiéramos sentir con Dios me acuesto, con Dios me duermo, con Dios me levanto. Dice un salmo, en paz me acuesto y enseguida me duermo. Cuando no tengo paz, cuando no tengo a Dios, me desvelo, me trasnocho y paso en el insomnio. Y es duro no poder dormir.
A veces también por la intranquilidad de la conciencia, porque nos pasamos la noche cavilando, cavilando, nos desvelan muchos asuntos, no nos desconectamos tampoco de muchas personas o de muchas situaciones del día, y entonces ahí nos coge la aurora sin pegar el ojo. Bueno, todo esto a propósito de la intimidad divina, de tener intimidad con Dios, de llevar a Dios a todas partes donde vamos y de darle a Él una participación en toda nuestra existencia. Entonces dice eh, el texto que Dios citó a Moisés en la montaña del Sinaí, y Moisés de madrugada va al encuentro con el Señor, llevando en la mano las dos tablas de piedra. ¿Qué contenían las dos tablas de piedra? La voluntad de Dios. Moisés lleva en la mano lo que Dios le ha mandado hacer. Están las dos tablas de la ley. El Señor bajó en la nube. Entonces la montaña, la nube son símbolos de la presencia de Dios. Y se quedó con él allí, en la montaña santa. Se da el encuentro Moisés, Yahvé, Moisés Dios. Y se quedó con él allí. Qué lindo eso. Dios viene al encuentro, Moisés va al encuentro y se quedan los dos allí. Y Moisés pronunció el nombre del Señor. Pronunciar el nombre del Señor es hacer profesión de fe, es decirle un piropo de amor al Señor. Tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi corazón tiene sed de ti. Para eso son valiosos los salmos. Y ojalá aprendiéramos muchos trocitos de salmos para dedicárselos a Dios en esos momentos de intimidad con Él. Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Dios le está haciendo conciencia, presencia, revelación, recorderis a Moisés de quién es Él, quién es Él. Porque es que en el encuentro de dos personas se deben dar a conocer, se deben revelar mutuamente. Y miren lo que el Señor pasa proclamando ante él, ante Moisés, su amigo. Yo soy el Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. A propósito de esto, este Dios que se nos está revelando, porque quiere ser conocido realmente como Él es, tenemos que tener mucho cuidado con las falsas imágenes que nos han vendido de Dios. Desde nuestra niñez, con muy buena voluntad seguramente, en nuestras casas, nuestras abuelas, nuestros padres, el entorno familiar, el entorno escolar, el entorno social nos ha inculcado falsas imágenes, falsos conceptos, falsas ideas de Dios. Entonces viene muy bien este pasaje donde Dios mismo le dice a Moisés quién es Él y cómo es Él. Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso. Si Dios no es compasivo y misericordioso,
no es el Dios verdadero. Lento a la ira y rico en clemencia. Nos han vendido un Dios iracundo. Se habla mucho de la ira de Dios. Líbranos, que nos libre de una ira divina, dice la gente. Y aquí dice lento a la ira. Quiere decir que la ira no tiene cabida en Dios, porque la ira es un pecado. El pecado de la ira es uno de los pecados capitales. Entonces, cuando aquí dice lento a la ira, no es que Dios tenga un poquito de ira o a veces tenga ira, pero mire que las tempestades las han asociado con la ira divina. Aplaca, Señor, tu ira y tu furor, rezaban las abuelitas y prendían el ramo bendito para aplacar a Dios. Y los antiguos ofrecían sacrificios, hasta sacrificios humanos, para aplacar la ira de los dioses. Entonces eso está muy metido en el subconsciente colectivo de la humanidad y nosotros participamos de ella. En estos días me decía un joven, yo no hago eso porque le tengo mucho miedo a Dios. Entonces no tiene sentido hacer o no hacer porque tengo miedo de Dios. Dios no quiere ser temido en el sentido de que le tengamos miedo. Lo que es el temor de Dios como un don del Espíritu Santo es un respeto reverente, amoroso a ese Dios que es nuestro Padre, que es nuestro Creador, pero es que eso es algo muy diferente. Pero esa ira, ese miedo a la ira divina es muy peligroso y no corresponde al Dios verdadero. Son falsas imágenes de Dios, imágenes distorsionadas de Dios, deformadas imágenes de Dios. Entonces, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. El Dios, fíjense, estamos en el Éxodo, primeros libros de la Biblia, y ya Dios se revela allí como un Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira, o sea, no tiene nada que ver con la ira, y rico en clemencia. Ese lento es para contrastarlo con la riqueza. Dios no es, Dios no es iracundo, sino que rico en clemencia y lealtad. Clemencia y lealtad. Entonces, esto es lo que garantiza, estas características de Dios son las que garantizan y aseguran nuestra salvación. Si el Dios en el cual yo creo no fuera compasivo y misericordioso, no fuera lento a la ira y rico en clemencia, si no fuera leal, yo estaría perdido. Yo y tú y todos nosotros estaríamos condenados. Cuando Dios le revela esto a Moisés, fíjense lo que hace Moisés. Moisés al momento se inclinó y se postró en tierra. Esta es la postura, la actitud y la expresión del hombre cuando se siente en la presencia del Dios verdadero, del Dios que es compasivo y misericordioso, lento a la ira, rico en clemencia y lealtad. Entonces Moisés se postra porque ante esa grandeza de Dios, el hombre es criatura, el hombre es nada. O sea, la inmensidad de Dios contrasta con la pequeñez del hombre. Entonces el hombre se siente pequeñísimo ante este Dios. Por eso Moisés al momento se inclinó y se postró en tierra y le dijo, notemos el contraste de estas dos expresiones.
Moisés se postra, se inclina y se postra en tierra, pero al mismo tiempo le habla, le dice a Dios, se comunica con ese Dios, no se queda mudo de estupor, sino que le dice, si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros. Miren lo que le pide Moisés a Dios, que camine con ellos, que mi Señor vaya con nosotros, aunque somos un pueblo de dura cerviz. Se dan cuenta cómo en el encuentro se da la revelación mutua. Dios se revela a Moisés, Dios se revela al hombre como es, tal y como él es. Y el hombre, en la persona de Moisés, se manifiesta, acoge el misterio con esas actitudes de la inclinación y la postración y con estas palabras tan humildes. Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque somos un pueblo de dura cerviz. Tu pueblo, el pueblo de Israel, es de dura cerviz, quiere decir de cabeza y corazón duro. Perdona nuestras culpas. Ante Dios siempre el arrepentimiento, el reconocimiento de nuestras culpas, de nuestro pecado, de nuestra rebeldía, porque el pecado del hombre ante Dios es rebeldía a su dirección, a su voluntad, a su guía. Perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. Tómanos como heredad tuya. Que tú seas nuestro Dios y nosotros seamos tu pueblo. ¿Qué le está proponiendo Moisés a Dios? Una alianza. Y eso es justamente lo que Dios viene a proponerle, o lo que ya le ha propuesto al pueblo de Israel a través de Abraham. Ya se ha sellado una alianza que se ha roto muchas veces por el pecado. Pero aquí se trata de renovar la alianza hasta llegar a lo que será la alianza nueva y eterna de Jesucristo en su sangre, la alianza del hombre con Dios en Jesucristo, que es el pontífice, el sumo pontífice, el puente que nos reconcilia. Bueno, y las otras lecturas las dejamos. Paso al Evangelio que fue muy cortico, pero que nos ayuda a entender mucho este misterio de Dios. De San Juan, capítulo 3, es en el diálogo de Jesús con Nicodemo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca. Entonces completemos lo que Dios le reveló a Moisés en el Éxodo que acabamos de analizar. ¿Quién es Dios y cómo es Dios? Ahora, en el Evangelio de San Juan, dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, el misterio de Dios es un misterio de amor que ama infinitamente, tanto que entrega lo mejor de sí mismo. Ese es el ejercicio verdadero del amor y es el ejercicio del verdadero amor, porque es que hablamos mucho de amor y de amar, pero amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacer feliz y lo pueda salvar. Y eso es lo que nos está diciendo aquí
el Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Es decir, se entregó a sí mismo, porque el unigénito de Dios es la segunda persona de la Santísima Trinidad y es Dios con nosotros. Ya lo dijo el profeta Isaías, el Emanuel, que la Virgen da a luz, es Dios con nosotros, es Dios con nosotros. Entonces es un Dios que sabe amar y que por amar tanto se entrega a sí mismo y nos entrega lo mejor de sí. No entrega lo que sobra, sino que entrega lo mejor de sí mismo. ¿Y para qué lo entrega? ¿Para qué nos entrega a su Hijo unigénito? Para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Y la vida eterna qué es? Que conozcamos y que amemos y que vivamos en Dios, que nos ha amado. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Vuelve y juega. Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Entonces aquí el tema grande es creer o no creer. Creerle a Dios o no creerle a Dios. Creer en el amor de Dios, en el amor que Dios nos ha dado en su Hijo muy amado, en su unigénito, o no creer. Y esa es una opción que cada quien ha de tomar. Y somos conscientes de que en el mundo hay mucha gente que no cree en el Dios que se nos ha revelado en Cristo Jesús, porque ha sido Cristo Jesús el revelador del misterio de Dios uno y trino. Hasta antes de Jesús solo se sabía del Padre. En el Antiguo Testamento no conocían sino al Padre. Pero a Jesús le costó la vida revelar que Él era la segunda persona de la Santísima Trinidad y que Él iba a enviar desde lo alto al Espíritu Santo. Entonces revelar esto le costó la vida a Jesús. Por eso lo mataron, porque Él dijo que era el Hijo del Altísimo, del Dios Santísimo. Y los judíos no concibieron, no pudieron aceptar ni entender porque ellos eran y son una religión monoteísta. Y el que dijera esto que dijo Jesús, que el Padre y yo somos uno, el Padre y el Hijo, y que además de dos personas son tres, el Espíritu Santo que enviaremos mi Padre y yo desde lo alto, tercera persona de la Santísima Trinidad, entonces fue mucho más grave, más difícil. Y a la iglesia primitiva le costó también sangre, le costó sangre entender, recibir el misterio de Dios, uno y trino, y aceptar con alegría que Dios no es una soledad, Dios no es una soledad, sino que Dios es una comunidad, Dios es una familia. Por eso el hombre, la humanidad, es imagen y semejanza de Dios uno y trino. En Dios hay una comunidad de personas distintas, pero de igual dignidad, de igual dignidad. Escuchen la oración colecta de la misa.
Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el espíritu de la santificación, ahí está, Padre, que envía al Hijo y que envía al Espíritu Santo, revelaste a todos el misterio admirable, revelaste a todos tu misterio admirable, o sea, el misterio de que Dios no es una soledad, sino que Dios es una comunidad de personas, es una familia. Concédenos que al profesar la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la Trinidad eterna y adoremos la unidad en la majestad omnipotente por Jesucristo nuestro Señor. Y termino con el prefacio de la Santísima Trinidad. Escuchen, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, que con tu unigénito Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona. Esto es maravilloso, la pluralidad de personas, pero tres personas que se aman incondicionalmente, que se aceptan incondicionalmente y que trabajan unidos incondicionalmente. Eh, Sino en la Trinidad de una sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, lo afirmamos sin diferencia de tu Hijo y del Espíritu Santo. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas, de única esencia e iguales en su dignidad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales que no cesan de aclamar, diciendo a una sola voz, Santo, Santo, Santo. Por eso la doxología siempre es trinitaria. Santo, Santo, Santo. Santo es el Padre, Santo es el Hijo, Santo es el Espíritu Divino. Entonces, eh, termino porque ya se nos va a acabar el tiempo, no pudimos pasar a la lección de mística, pero creo que aquí ha habido muchos elementos de mística, eh, haciendo un llamado por el momento histórico, político que estamos viviendo en estos días en Colombia, un llamado a comprender la pluralidad, el pluralismo en la unidad. Nosotros los seres humanos confundimos la diferenciación de personas y de ideas con el enemigo. Entonces, si no es igual a mí y no piensa igual a mí, es mi enemigo y tengo que eliminarlo. No, en Dios hay pluralidad de personas. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre. El Espíritu Santo no es el Hijo. Más diferentes no podrían ser. Más originales no podrían ser las tres divinas personas. ¿Qué es el mérito? El amor que los une y el amor que irradian cada uno de ellos en la misión que realizan. El Padre creando, el Hijo salvando, redimiendo, el Espíritu santificando. Pero piensen que cuando el Padre crea, está ayudado por el Hijo y por el Espíritu Santo. Allá en el Génesis, cuando se narra la creación de toda la- lo que existe, se dice que el Padre creó con la palabra, que es el Hijo, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se fue hecha. ¿Cómo crea Dios todas las criaturas? Con la palabra. Dijo Dios, hagamos al hombre
a nuestra imagen y semejanza. Entonces, el Padre crea apoyado en la palabra y la palabra es fiel al Padre. Y dice también en esas primeras páginas de la Biblia, en el relato de creación, dice que mientras el Padre creaba con la palabra, el Espíritu Santo se cernía sobre la haz del abismo y sobre las aguas. Entonces estaba la Trinidad ahí en la creación. Y cuando Jesús llevaba a cabo la redención en la cruz, el Padre estaba con él sosteniéndolo, y el Espíritu Santo estaba con él para que lo exhalara en el último suspiro, esa entrega del Espíritu Santo. Entonces ahí estaban las tres divinas personas aunadas, hermanadas, asociadas en la obra de la redención. Y lo propio podemos decir de la obra de la santificación. Está el Padre y está el Hijo colaborando en la obra del Espíritu Santo, que es llenar de amor a todas las criaturas, para que vayamos hacia la santidad y hacia la perfección y podamos llegar a alcanzar esa imagen y semejanza con la cual Dios nos ha creado como un proyecto, pero que estamos destinados a la plenitud. Este proyecto de ser imágenes y semejanzas de Dios, con Dios, va a llegar a su plenitud. Y eso es lo que significa Jesucristo, Rey del universo, cuando le entregue toda la creación y a toda la humanidad santificada y convertida, realizada esa imagen y esa semejanza del hombre con Dios. Entonces, tenemos ahí ese misterio de Dios. Y este Dios que les he expuesto hoy, esta Trinidad Santa, es la que está trabajando en nuestra alma, en nuestra experiencia mística. El Padre es el que nos llama, el Hijo es el que nos guía y el Espíritu Santo es el que nos ilumina y nos enamora de Dios para que nos entreguemos a Él. Y es el que nos fortalece en esta lucha contra el pecado, contra todos los enemigos de nuestra santificación. Bueno, entonces vamos a dejar acá, vamos a dar gracias a Dios por esta liturgia que tuvimos el domingo pasado y por este misterio que camina con nosotros. Fíjense que eso fue lo que le pidió Moisés a Dios en el libro del Éxodo el domingo pasado, en esa lectura. Si he obtenido tu favor, ven a caminar con nosotros por donde mm, tenemos que pasar para llegar al cielo. Llévanos contigo y que nosotros nos dejemos llevar, seamos dóciles a las mociones del Espíritu, nos dejemos llevar por el camino que es Cristo para llegar a donde llegó Cristo resucitado a la derecha del Padre Celestial. Que así sea. El Señor está con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende como descendió ese Dios a la montaña santa para quedarse con Moisés. Que se quede también con nosotros y que con nosotros viva día y noche nuestra experiencia de fe. Amén. Feliz noche, gracias por su atención. Padre, muchas Gracias, gracias. Padre. Feliz Que noche. descanse. Gracias, Padre. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Que descansen.